Hola, ¿cómo están? Ha llegado el momento que estaban esperando hace mucho, algunos de ustedes por lo menos, que me venían pidiendo que hagamos rotación de cónicas. Lamento que haya tardado tanto en hacerlo, pero bueno, finalmente aquí está. En la clase anterior, donde vimos ejercicios para identificar cónicas, vimos cómo identificar cónicas a partir de su ecuación de segundo grado, pero incompleta. Es decir, B era 0. Porque cuando B es distinto de 0, quiere decir que la cónica está rotada y teníamos que hacer otras consideraciones. Llegó el momento entonces de hacer el análisis cuando ahora B es distinto de 0 y por ende tenemos nuestra cónica rotada. ¿Qué quiere decir que nuestra cónica esté rotada? Pues si consideramos por ejemplo una elipse, quiere decir que su eje focal no es paralelo a ninguno de los ejes coordenados, es decir, ni paralela al eje X ni paralela al eje Y. Se dice entonces que esta elipse está rotada. Entonces, cuando se da esta situación es porque efectivamente el coeficiente B es distinto de 0. Y lo que tenemos que hacer para identificar esta cónica es hacer un cambio de base. Sí, cambio de base. ¿Recuerdan que ya hicimos bastante clases al respecto? Aquí les dejo algunas miniaturas de las clases donde expliqué en detalle lo que era el cambio de base. Creo que fueron 5 clases, si no me equivoco. En la descripción del video y en los comentarios van a encontrar los vínculos a esas clases. Les recomiendo que se las vean primero y que luego vuelvan a este video si realmente pretenden entender los fundamentos de la rotación. Si simplemente quieren aprenderlo mediante una receta, pues bueno, no lo van a necesitar. Pero saben que yo soy partidario de entender las cosas de verdad. Es por eso que les recomiendo que vean esos videos. ¿Y por qué quiero hacer un cambio de base? Pues la idea de este cambio de base es dejar de leer a esta elipse respecto de los ejes X e Y, pues ninguno de ellos es paralelo al eje focal, y comenzar a leerla respecto de una nueva base, respecto de unos nuevos ejes. Estos ejes serán los siguientes. Un eje X' y un eje Y', también perpendiculares entre sí, que de esa forma podemos apreciar que el eje focal ahora sí que es paralelo a alguno de estos ejes. En este caso es paralelo al eje X'. Con lo cual, si ahora leemos esta elipse respecto de estos nuevos ejes, la ecuación de segundo grado mostrará que el coeficiente B es 0. Es decir, no tendremos el término XY. La idea es entonces encontrar una base que no permita esto. Esta base, como siempre, está compuesta por dos vectores. Estos vectores serán el vector B1 y B2. Cada uno sobre la dirección de estos ejes. El secreto entonces es encontrar esta base para poder hacer el cambio de base. Para poder visualizar el truco que utilizamos para encontrar rápidamente esta base, lo que vamos a hacer es expresar la ecuación completa de segundo grado en su forma matricial. En su forma matricial tenemos un vector XY, que es una matriz de una fila por dos columnas, y aquí un XY que es dos filas por una columna. En esta matriz tenemos la matriz de los coeficientes cuadráticos A y C en la diagonal principal y B partido 2 en la diagonal secundaria. Es decir, tomamos la mitad del valor que tengamos allí multiplicando a X y. Luego tendremos D y E, que son los coeficientes de los términos lineales, que multiplican un vector XY de dos filas por una columna. Y finalmente sumando F, que es el término independiente de esta ecuación. Ahora, ¿cómo sé yo que esto es cierto? Pues podemos volver hacia atrás para comprobarlo, no me tienen que creer. Fíjense, tenemos aquí un producto de tres matrices. Vamos a multiplicarlas con el único fin de demostrar que al hacerlo volvemos a la misma expresión. Vamos a multiplicar primero a esta matriz, que es de una fila por dos columnas, por esta que es de 2 por 2. Recuerden que al multiplicar matrices, estos números que están aquí nos dice que al ser iguales se pueden multiplicar, y el 1 y el 2 nos dice cuál va a ser la dimensión del resultado. Entonces el resultado va a ser una matriz de una fila por dos columnas. Vamos a multiplicar tal y como aprendieron ustedes en multiplicación de matrices, multiplicando las filas de esta matriz por las columnas de esta matriz. Entonces nos quedará X por A más Y por B partido 2. Esa será la primera componente de la matriz del resultado. Para la segunda componente tenemos X por B partido 2 más Y por C. Ahora que tenemos este resultado, como les dije, de una fila
por dos columnas, vamos a multiplicar por este de aquí. Es decir, tenemos 1 por 2 y este es de 2 filas por una columna. Con lo cual el resultado será de 1 por 1, es decir, simplemente un escalar. Tenemos entonces toda esta expresión por x más toda esta expresión por y. De esa forma lo que hacemos ahora es distribuir x en este paréntesis e y en este paréntesis. Entonces nos queda en el primer paréntesis, al distribuir x, x cuadrado más b partido 2 y x, y en el segundo paréntesis b partido 2 por xy y c por y cuadrado. Fíjense que x por y es lo mismo que decir y por x, entonces estos dos los puedo sumar. b partido 2 más b partido 2 es simplemente b por xy. Y de esa forma, al terminar de desarrollar este producto de matrices, nos queda ax cuadrado más bxy más cy cuadrado, es decir, la parte cuadrática de esta ecuación. Luego, si ustedes hacen lo mismo para esta parte lineal, les quedará d por x más c por y, es decir, la parte lineal. ¿Me creen ahora que el desarrollo matricial es correcto? Pues genial. Vamos a continuar trabajando entonces con esta expresión matricial. Lo que haremos con esta expresión matricial es reducirla un poquitito. Es decir, a esta matriz la vamos a llamar simplemente matriz M. Y a esta matriz de aquí, matriz L, pues tiene los coeficientes de los términos lineales. Ahora, ¿cómo sería esta matriz M si B fuese igual a 0? Tendríamos la matriz A0, 0C. Esta es una matriz diagonal. Recuerden que una matriz es diagonal cuando fuera de la diagonal principal tiene todos ceros. Y particularmente, justamente decimos que cuando b es igual a 0, la cónica no está rotada. Qué lindo sería entonces tener una matriz aquí donde b fuese 0. Es decir, estaría muy bueno tener allí una matriz diagonal. Pero nosotros podemos lograr eso. Sabemos muy bien que a partir de una matriz podemos obtener una matriz diagonal mediante lo que es el proceso de diagonalización. Ahora, esta matriz de aquí, ¿es diagonalizable? Porque puede ser que no lo sea, entonces estamos perdidos. Por suerte, hay un teorema que nos dice que toda matriz simétrica es diagonalizable. Observen que esta matriz es simétrica, pues es igual a su traspuesta. El secreto radica entonces ahora en que, ya que esta matriz es simétrica, entonces diagonaliza. Y vamos a diagonalizarla de una forma muy especial, porque no solamente es que diagonaliza con una particularidad. La matriz que diagonaliza a esta matriz M es una matriz ortogonal. Veamos qué quiero decir con esto. Recuerden, estamos sentando las bases teóricas para entender el fundamento que se esconde detrás del procedimiento para rotar esta cónica. Luego vamos a resolver un ejercicio numérico para que vean lo fácil que es. Continuemos entonces avanzando. De cuando estudiaron diagonalización, ustedes aprendieron que una matriz se puede escribir como P por D por la inversa de P. Siempre y cuando esto sea posible, es decir, no todas las matrices se pueden diagonalizar. Nosotros ya sabemos que sí se puede diagonalizar a esta matriz M. Y dijimos que se diagonaliza de una forma muy especial. Se diagonaliza de forma ortogonal. Lo que quiere decir que esta matriz P, que es la matriz que está diagonalizando a M, tiene sus columnas perpendiculares entre sí. Es decir, si toman las columnas de P y hacen el producto escalar, les va a dar 0, lo que indica que son perpendiculares. Y esto es súper interesante, porque si encima, en vez de tomar a la matriz P tal cual está de forma ortogonal, la normalizamos, es decir, dividimos cada una de esas columnas por sus módulos, quedará como una matriz ortonormal. Y las matrices ortonormales son las mejores amigas de las inversas, porque calcular inversas no es tan sencillo. Sin embargo, para las matrices ortonormales es tan fácil como decir lo siguiente. La inversa de P será igual a la traspuesta de P. Transponer matrices es súper sencillo. Simplemente escribimos las filas como columnas y las columnas como filas. Con lo cual, al transponer a la matriz P, encontraremos la inversa. Eso sí, no deben olvidar que esta matriz P debe ser ortonormal. No pueden olvidar dividir a sus columnas por sus módulos. Vamos a verlo en detalle cuando tengamos el ejemplo numérico que les comento. Entonces, lo que vamos a decir ahora es que esta matriz M se puede escribir como P por D por la traspuesta de P. Tenemos entonces que podemos sustituir a esta matriz por el producto de estas tres matrices. Entonces vamos a hacer eso.
vamos a venir a esta expresión matricial y vamos a sustituir a m. De esta forma. Ahora bien, en esta expresión matricial de la cónica, nosotros tenemos estas dos matrices intrusas. Porque sí, es verdad, queríamos una matriz diagonal aquí. Genial, ya la tenemos. Pero ¿qué hacemos con estas dos matrices que nos están sobrando? Están molestando. Sin embargo, si ustedes estudiaron lo que es matriz de cambio de base, estas matrices que vemos aquí son las matrices que nos cambiarán de base. Desde la base canónica que tenemos ahora hacia nuestra nueva base B que tenemos aquí. De lo que aprendimos en diagonalización, sabemos que esta matriz P, que es la que diagonaliza a M, es una matriz cuyas columnas están compuestas por los vectores propios de M, es decir, por sus veps. Aquí tenemos un vep y aquí el otro vep. Recuerden que dijimos que para que esta matriz sea ortonormal, a estos vectores luego deberíamos dividirlos por su módulo. Entonces tendríamos a los veps normalizados, es decir, con módulo 1. Podemos decir entonces, por lo que aprendimos cuando estudiamos matriz de cambio de base, que esta matriz es una matriz que nos hace un cambio de base. Y no cualquier matriz de cambio de base, sino una matriz que nos cambia desde la base B, compuesta por los vectores propios normalizados, hacia la base E, que es la canónica. Tenemos entonces que esta matriz P, que estamos viendo aquí, es simplemente la matriz de cambio de base desde esa base B a la base canónica. Y la inversa de esta matriz P, que aquí está apareciendo como la traspuesta, pues es una matriz ortonormal, hace justamente lo opuesto que esta matriz de cambio de base. Me cambiará desde la base canónica hacia la base B. Una vez que entendemos realmente qué están haciendo estas matrices en esta expresión, es que podemos realmente arreglar esto para que solamente permanezca la matriz diagonal. Vamos entonces a aplicar estas matrices de cambio de base en nuestra expresión. Vamos a hacer esto en dos pasos. Recordemos qué significaba aplicar la matriz de cambio de base. Si aplicamos la matriz de cambio de base que va de canónica a la base B, eso quiere decir que al multiplicar un vector que está en coordenadas canónicas, nos devuelve las coordenadas de ese vector en la base B. Pues en la base B nosotros diremos que las coordenadas son simplemente las coordenadas leídas respecto de los nuevos ejes, es decir, x' e y'. Con lo cual vamos a escribir esto simplemente como x' y', como tenemos aquí. Recordemos que esta matriz de cambio de base es justamente la traspuesta de P. Tenemos entonces que P traspuesta por xy se puede escribir simplemente como x' y'. Con lo cual hemos encontrado la forma de deshacernos de esta matriz P traspuesta. Aquí podemos poner simplemente x' por y'. Tendremos que ver ahora qué podemos hacer con esto que tenemos del lado izquierdo. Para esta segunda parte vamos a considerar ahora la matriz P que cambia de base desde B hacia la canónica. Lo que quiere decir que cuando multiplica un vector que está en coordenadas de base B, nos dará las coordenadas de ese vector en base canónica. Entonces, aquí, al igual que antes, donde tenemos las coordenadas de un vector en base B, vamos a poner simplemente x' y'. A continuación, lo que haremos es transponer ambas expresiones. Es decir, vamos a aplicar la traspuesta de este producto y la traspuesta de esta matriz. Saben muy bien ustedes que cuando se transponen las matrices, esta traspuesta se puede distribuir a cada una, pero es necesario que cambiemos el orden de la multiplicación. Tendremos entonces x' y' traspuesta por la matriz de cambio de base de B a E también traspuesta y esta matriz de aquí pues también traspuesta. Cuando transponemos esta matriz nos quedará, en vez de una matriz en forma de columna, una matriz en forma de fila y lo mismo para x' e y'. Esto lo hacemos porque justamente aquí nuestro xy está en forma de fila y ahora ya lo tenemos de esa forma. Ahora concentrémonos en esta parte. La matriz de cambio de base de B a E es simplemente la matriz P, con lo cual aquí tendremos P traspuesta. Ahora, sin embargo, en este recuadro azul que tenemos aquí, yo quiero encontrar la expresión para xy por P. Y solo tengo xy, con lo cual lo que haremos simplemente es agregar aquí la matriz P multiplicando y aquí también, en ambos lados a la derecha. ¿Por qué hago esto? Pues porque aquí ya tengo la expresión que yo necesito y del lado izquierdo fíjense que me queda P traspuesta por P. No olviden que P traspuesta es la inversa de P. Y saben muy bien que cuando yo multiplico una matriz inversa por la matriz,
el resultado es la matriz identidad, que es neutro para el producto. Es decir, esto de aquí es la matriz identidad, que al multiplicar a x' y', pues simplemente me queda x' y'. De esa forma, en este recuadro azul que tengo aquí, simplemente puedo poner x' por y'. El último problema que tenemos ahora es que aquí tenemos x' y', aquí también, pero aquí siguen apareciendo las coordenadas viejas, es decir, en base canónica. Me tengo que deshacer también de esto. Esto lo haremos muy rápido. Recuerden que el paso anterior lo comenzamos justamente aquí, utilizando la matriz de cambio de base de B a canónica. Aquí tenemos ya aislado xy, que es lo que queremos sustituir. Esta matriz de cambio de base es simplemente la matriz P. Con lo cual tenemos que esta matriz columna la vamos a sustituir por el producto de P y el vector columna x' y'. De esa forma estamos en condiciones ahora de reescribir esta ecuación matricial que estaba en coordenadas canónicas como otra expresión matricial que ahora está expresado en términos de la nueva base, de la base B compuesta por los vectores propios de M normalizados. Cuando finalmente sustituimos, esta expresión azul simplemente es x' y', la expresión amarilla es x' y' pero en columna, luego aquí en naranja tenemos P por x' y'. Fíjense que ahora, aquí, nos ha quedado una matriz diagonal. Dijimos justamente que si aquí tenemos una matriz diagonal, nuestra cónica ya no está rotada. Claro, no está rotada porque ahora justamente la estamos leyendo respecto de una base donde uno de esos ejes es paralelo al eje focal. ¡Genial! Recuerden, la matriz diagonal, cuando ustedes diagonalizan, está compuesta por los valores propios. Es decir, tenemos un valor propio aquí y otro aquí. Si ustedes observan, justamente B partido 2 es 0. No está rotada. A sería el primer valor propio y C el segundo valor propio. Mientras que la matriz P que deben colocar aquí es la matriz que diagonaliza a M. Es decir, es una matriz cuyas columnas están compuestas por los vectores propios, que son los vectores que componen esta base, pero recuerden, de forma normalizada, es decir, cada uno dividido por su módulo. De esta forma, cuando ustedes tengan la expresión matricial de una cónica que está rotada, simplemente van a copiar esta fórmula de aquí, pero ahora entendiendo los fundamentos de dónde viene esta expresión. Alguno quizás está pensando, uff, tanto tiempo para explicarme esto, ¿por qué no me diste la fórmula y ya está? Déjenme decirles a esas personas que entonces están en el canal equivocado. A mí me gusta, cuando puedo y cuando veo que es accesible, mostrarles las cosas, mostrarles de dónde vienen. Si no, para eso agarran un libro de recetas y ya está. Y no es la idea de álgebra para todos. Entonces, ahora que tenemos esta expresión, que es la que vamos a utilizar para identificar cónicas cuando estén rotadas, pues vamos a ver un ejercicio. En este ejemplo, para comenzar con algo bien fácil, les estoy mostrando un ejemplo donde no tenemos términos lineales. Eso quiere decir que el centro de esta cónica está en el origen. Solo se producirá una rotación de la cónica y no una rototraslación. En el caso de la rototraslación tendremos que hacer el proceso que vimos recién, pero finalmente cuando tengamos la cónica veremos que su centro no está en el origen. Y si queremos llevar su centro al origen deberemos hacer un nuevo cambio de coordenadas. Pero eso lo dejaremos para más adelante, poquito a poco. Comencemos entonces con una rotación pura, sin términos lineales. Lo primero será escribir la forma matricial de esta ecuación de segundo grado. Recuerden que ponemos A aquí, que es 2, C aquí, que también es 2, y aquí B partido 2. Como B es menos 2, pues queda menos 1 y menos 1. Esta de aquí es nuestra matriz M. Lo que debemos hacer ahora es diagonalizar esta matriz. Para eso debemos primero buscar los valores propios. Cuento con que ustedes ya son capaces de hacer eso por su cuenta, con lo cual lo voy a hacer rápidamente. Para los VAPs, hacemos el determinante de la matriz M menos lambda por la identidad y lo igualamos a 0. De esa forma llegamos a una ecuación de segundo grado que nos arroja que lambda vale 1 y lambda vale 3. Tenemos entonces nuestros dos valores propios. Ahora procedemos a encontrar el vector propio asociado a cada uno de ellos. Comencemos con lambda igual a 1. Recordemos que el proceso para buscar los vectores propios o los VEPs es resolver este sistema. Antes teníamos m menos lambda por la identidad, pues ahora hemos sustituido lambda por 1. Vamos a resolver esto de forma matricial. M menos 1 por la identidad es simplemente restar 1 en la diagonal principal. Con lo cual nos queda esta matriz de aquí y la forma ampliada de este sistema de ecuaciones es esta que están viendo.
Fíjense que la segunda fila es múltiplo de la primera, es decir, si yo multiplico la segunda fila por menos 1, obtengo la primera. Por ende, por el método de eliminación de Gauss, me puedo deshacer de esta segunda fila. Y me quedo únicamente con la primera, que me dice que x menos y es igual a 0. Por ende, tengo que x es igual a y. Esta es la ecuación del autoespacio asociado a lambda igual a 1. Recordemos que al buscar una base del autoespacio es que tenemos el vec asociado a ese valor propio. Escribimos entonces un vector genérico del espacio R2 y sustituimos. Como x es igual a y, pues ponemos donde está la x una y la y es el parámetro. Al quitar la y como factor común, nos queda y por 1, 1. 1, 1 es el vector propio asociado a lambda igual a 1. Vamos ahora a buscar el vector propio asociado a lambda igual a 3 siguiendo el mismo procedimiento. Para lambda igual a 3 tenemos m menos 3 veces la identidad. Entonces nos queda esta matriz. Fíjense, hemos restado 3 en la diagonal principal. De vuelta, aquí observamos que estas filas son linealmente dependientes. En este caso son iguales. Entonces anulamos la segunda fila y la primera ecuación nos dice que menos x menos y es igual a 0. De esta forma tenemos que la ecuación del autoespacio asociado al valor propio 3 es que x es igual a menos y. Vamos a buscar ahora su base para encontrar el vector propio asociado a lambda igual a 3. Tenemos entonces que si cambiamos a x por menos y extraemos a y como factor común, nos queda menos 1, 1, que es el vector propio que estamos buscando. Noten entonces que estos vectores propios son perpendiculares entre sí. Si calculamos el producto escalar, nos da 0. Eso ya lo sabíamos porque habíamos dicho que la matriz M diagonaliza de esa forma particular, de forma que P, la matriz que la diagonaliza, es una matriz ortogonal. Sin embargo, antes de construir la base, dijimos que es importante que esta base debe estar normalizada. Así que vamos a dividir cada vector propio por su módulo. Recordemos que para calcular el módulo de los vectores, simplemente debo hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de su componente. ¿Qué quiere decir esto? Para este vector simplemente 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, es decir, raíz de 2. Y para el segundo lo mismo, menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, sus componentes al cuadrado sumados, y raíz cuadrada, también nos da raíz de 2. Lo que hacemos ahora es simplemente dividir cada vector por su módulo, es decir, por raíz de 2. Entonces, de forma normalizada nos quedará para el primer vector, pues 1 partido raíz de 2 y 1 partido raíz de 2. Y para el segundo vector propio, menos 1 partido raíz de 2 y 1 partido raíz de 2. Ya tenemos los ingredientes necesarios, conocemos los valores propios que nos permitirán construir la matriz diagonal y conocemos los vectores propios normalizados que nos permitirán encontrar la matriz P. Entonces vamos ahora a aplicar la fórmula que les mostré para pasar de esta forma matricial a la forma matricial en nuestra nueva base. Tenemos entonces que nuestra nueva base está compuesta por los vectores propios que hemos buscado y son justamente estos vectores propios los que componen la matriz P. El primer vector propio lo puse en la primera columna y el segundo vector propio en la segunda columna. Ahora, algo muy importante que aún no he mencionado. ¿Por qué este orden? ¿Podría elegir cualquier orden? Pues no. El orden debe ser tal que el determinante de esta matriz P sea 1. Recuerden, esta es una matriz ortonormal. Tiene solamente dos posibilidades en su determinante, o 1 o menos 1. Pues ustedes deben ponerle en orden tal que les quede 1. Porque eso quiere decir que lo que hemos hecho es buscar una base que simplemente contemple una rotación angular y nada más. Si el determinante es menos 1, quiere decir que además de rotarlo, luego cambiamos. Es decir, aquí tendríamos el y' y aquí el x'. Y nosotros nos queremos algo raro, así. Entonces, cuidado con el orden que escojan ustedes al construir la matriz P. Ustedes pueden verificar que en este caso, si hacen el determinante, les va a dar 1. Con lo cual, está muy bien. Ahora, una vez que ustedes decidieron poner aquí el vector propio asociado a lambda igual a 1, pues en la matriz diagonal, tal y como hacíamos en diagonalización, ese orden se debe respetar. Por eso aparece primero el 1 aquí. Este es el vector propio asociado a lambda igual a 3. Por eso tenemos el 3 aquí en esta posición. Vamos ahora a reemplazar esto en la fórmula que vimos anteriormente. Dijimos que en la fórmula íbamos a poner aquí la matriz diagonal y aquí la matriz P multiplicando la matriz de términos lineales. En nuestro ejemplo, como no tenemos matriz de términos lineales, nos ahorramos toda esta parte. Entonces nos quedamos únicamente con lo que está aquí y con el término independiente. De esta forma, ven, aquí tenemos ya la matriz diagonal.
Y justamente ahora, al ser diagonal, no tenemos la cónica rotada. Entonces, al expandir este producto, le va a quedar simplemente 1 por x' al cuadrado más 3 por y' al cuadrado. Con lo cual nos queda una ecuación de segundo grado para la cónica que ahora no está rotada. Ni siquiera tenemos que completar cuadrados como hicimos en esa clase de identificación de cónicas, porque justamente les di un ejemplo donde no tenemos desplazada a la cónica, es decir, el centro está en el origen. Entonces, notamos que los coeficientes A y C son diferentes y de igual signo, con lo cual nos damos cuenta que esta cónica es una elipse. Para que quede escrita correctamente, debe estar igualada a 1. Con lo cual, al pasar el 12 al otro lado y luego dividir entre 12, nos queda esta expresión. Simplificando el 3 con el 12, pues tenemos la expresión de nuestra elipse. Vemos que como este denominador es mayor que este, es una elipse que se encuentra más estirada en el eje x'. Vamos a graficar esta elipse. Cuando grafican esta elipse, van a tener en el plano x' y' que al eje y lo cortan 2 y en menos 2, y al eje x en raíz de 12 y en menos raíz de 12. Tal y como les dije, el centro está en el origen. Lo único que nos falta ahora es identificar en este nuevo par de ejes dónde están los ejes originales, es decir, el eje x y el eje y. Para eso vamos a mirar este esquema que les mostré anteriormente y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a buscar el ángulo que forma el primer vector de la base con el versor y. Es decir, la base canónica está compuesta por el versor y el versor j. Si nosotros encontramos este ángulo, que lo voy a llamar θ, pues entonces entenderemos dónde ha ido a parar el eje x. Y como sabemos que el eje y es perpendicular, pues lo encontraremos súper fácil. ¿Cómo encontramos entonces nosotros el ángulo entre los dos vectores? Pues utilizando la definición de producto escalar. Es decir, que el producto escalar entre los dos vectores es igual al producto de sus módulos multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Entonces, el versor y es el vector 1, 0. Y el vector b1, pues es este vector de aquí. Luego, como son ambos vectores normalizados, es decir, de norma 1, pues será 1 por el coseno, es decir, simplemente coseno. Cuando hacemos el producto escalar tenemos 1 por 1 partido raíz de 2 más 0 por 1 partido raíz de 2, con lo cual simplemente nos queda 1 partido raíz de 2. Como regla práctica pueden simplemente recordar esta expresión, que el coseno de θ, donde θ es el ángulo que separa al eje x del eje x', es simplemente igual a 1 partido raíz de 2. Este 1 partido raíz de 2 lo extraen simplemente de aquí. Bien, eso simplemente si se quieren acordar esto de forma más rápida. Pero si no, fíjense que el proceso es bastante sencillo. Entonces, si aislamos esto, nos quedará el arcocoseno de 1 partido raíz de 2 igual a θ. Es decir, que θ será pi cuartos radianes, es decir, 45 grados. De esa forma entendemos nosotros que el eje x se ha rotado 45 grados hacia arriba, con lo cual el eje x se debe encontrar por aquí abajo del eje x' a 45 grados. Aquí tenemos entonces θ, que son 45 grados, y el eje y es perpendicular al eje x hacia allá. Donde vemos también que es lo mismo que digamos que esto rotó 45 grados. Con lo cual ya tenemos finalizado nuestro gráfico. Antes de terminar les quiero mostrar algo más que es importante que entiendan sobre este gráfico de aquí. Pero para eso voy a tener que borrarlo porque ya hay muchísima información. Lo que les quiero mostrar es cómo a partir de los ejes x e y originales ustedes pueden encontrar dónde están los ejes nuevos. Y esto es tan sencillo como graficar los vectores que tenemos en esta base. Este primer vector está asociado al eje x' y sus coordenadas en base canónica están aquí, 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Con lo cual, aquí lo tenemos. Y ese vector me está apuntando en la dirección del eje x'. A su vez, este segundo vector está asociado al eje y' y tiene coordenadas en base canónica menos 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Y de esa forma, siguiendo las direcciones de los vectores que componen nuestra nueva base, tenemos nuestros nuevos ejes, x', e y'. Y es así como luego ustedes pueden hacer el análisis de buscar el ángulo θ tal y como hicimos antes. De esta forma concluimos esta clase súper completa sobre lo que es rotación de cónicas. Espero que no solo hayan aprendido a hacer el ejercicio, sino que ahora entiendan los fundamentos detrás de todo ese proceso.
En futuras clases voy a hacer ejercicios con rototraslación de cónicas y varios ejercicios adicionales de rotación pura, para que de esa forma vayan afianzando bien estos conocimientos. Nuevamente, muchas gracias por estar de ese lado y nos vemos en el próximo video.